conmigo, que está batallando contra mí. Si pueden apretar el botón que dice I got it. Tú tienes que apretarlo. Ya está grabando. Pablo. Pero, ¿qué quiere decir, hermano? Por ejemplo, yo puedo decir, mira, ¿tú cuánto pecaste hoy? Tú pecaste 38 veces, pues yo nomás pequé 37, yo gano. No creo que de eso se trata, ¿verdad? No. ¿De qué se trata? Es de la posición del ser humano ante el pecado, la actitud ante lo que está sucediendo. Pablo, vamos aquí, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ok. Cuando la respuesta al pecado, ya le estamos dando el timón al archienemigo del Señor. Entonces eso es algo que el ser humano no logra entender, y aún personas, hermanos que llevan años en la fe, de vez en cuando y sin querer, le damos paso a eso. Entonces Pablo, un hombre como él, instruido a los pies de Gamaliel, conocedor del conocer que hay que tener mucho cuidado con el pecado. Hay que tener mucho cuidado con eso que hace en la carne. La carne tiene una fuerza poderosa. Estudiaba con un hermano mío que fue el que me instruyó, que me enseñó, que me guió los primeros pasos. Y él siempre decía, la carne es un perro de pelea y el espíritu es otro perro de pelea que en el transcurso de la vida se van preparando para ir a la batalla. Ese que más tú prepares. Es como le va dando la vuelta a Pablo en su lenguaje, el lenguaje único que utiliza para advertirnos de qué es lo que pasa con nosotros si le damos acceso a eso que cuando él dice aquí, y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien, dice Pablo. No mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el querer hacerlo no. Es decir, nosotros somos una obra perfecta del Señor, que la venimos a echar a perder con el pecado, dándole acceso. Tenemos nuestros ancestores, Adán y Eva, que nos inducieron en esta película de nunca acabar, solamente cuando el Señor venga. Y es lo que cuando llevamos el mensaje y tratamos de explicar a las personas que deben de luchar, deben de poner, esa lucha comienza depositando la confianza en Jesús. Es decir, denle su vida a Jesús, reposen las cargas con Él, porque por sí solo, tengo amigos que vivió la experiencia hace poco, y no hagas esto, no hagas aquello. No, yo sí puedo porque soy un hombre que tengo el control y soy un hombre fuerte. Él creyó que podía y al final está más enredado, como decimos los cubanos, más enredado que un plato de espagueti. Tiene más rollo que un plato de espagueti, porque por sí solo no podemos. Nosotros, que ya llevamos años en la fe, si no nos seguimos agarrando, como hizo Pablo hasta el último momento, si se cerradito en un cuartico, cerradito, al otro día lo iban a decapitar, ese hombre fue cuando único se atrevió a proferir, decir que mi corona me guardaba, mi corona de vida. Amén. Amén. Sí que va, esto va bien profundo. Es más que Pablo diga que el bien no esté en mí, que querer hacerlo. Sí, que él le da una parte a la ley, viene aquí a la gracia. Sí, no las pone a pelear, pero nos hace caer que en cuanto le das ese chance, estás haciendo la ley activa. Pero si le das el chance a la gracia, desactivas la ley que viene a hacerte pecar. Se me olvidó lo que iba a decir. Ya cuando uno se pone viejo, se le olvida las cosas. En Apocalipsis, dice que Cristo está en la puerta tocando con el Padre. El que abra la puerta, él entra y los dos entran y cenan y viven con él.
pero Él está tocando la puerta. Si contestamos, Él entra. Si no contestamos, Él no va a entrar. Pero Satanás no le importa si contestamos o no contestamos. Él va a entrar a la fuerza para que nosotros seamos esclavos de Él. Y muchas personas, cristianos jóvenes, se sienten mal porque yo me sentí mal cuando primero me hice cristiano, porque tuve unos sueños malos, calientes, y le pregunté a un hermano, oye, pero yo no soy cristiano entonces, porque tengo estos sueños que me causan problemas. Yo cuando oraba, tuve que orar con los ojos abiertos por un año, porque cuando cerraba los ojos, me pasaba como una película por delante de mis ojos, de las cosas malas que yo he hecho. Entonces, no es tanto eso, porque Cristo siempre está ahí. Su sangre siempre está limpiándome. Como dice en Primera de Juan 1, del 5 al 9, que la sangre de su Hijo nos limpia de todo mal. Tengo que tener comunión con mis hermanos. Yo no puedo decir, y muchas personas lo hacen, dicen, bueno, yo yo soy malo, yo he pecado, yo no puedo ir a la iglesia, yo no puedo servir en la cena, yo no puedo dirigir los cantos o las oraciones, porque soy malo, soy una persona mala. No, pero el cristiano es el hombre que siempre está luchando contra el mal. Cuando dejamos de luchar, entonces somos vencidos por el mal. Y la Biblia dice que no sea vencido por el mal, sino vence el mal con lo bueno. Entonces no tenemos que tenerle miedo cuando estamos tentados, sino tenemos que recordarlo de quién somos, y somos de Dios. Y la sangre de su Hijo es fiel, suficiente para seguir limpiándolo de todos los pecados mientras que estamos vivos. Entonces Romanos 7:14 habla que tenemos esta batalla, pero la batalla no es para rendirlo. La batalla es para nosotros ser vencedores. Ok, gracias, Henry. ¿Quién más quiere? Javier, Pío, Sergio, Samuel. Amén, hermano. Aquí estamos viendo ese conflicto permanente, la naturaleza pecaminosa, pero sobre todo estamos viendo aquí aquella persona débil espiritualmente, que no ha adquirido esa madurez suficiente como el Señor quiere que caminemos junto a Él. Es un hombre que se hace cristiano, entiende que cuál es el camino correcto, pero desafortunadamente no ha querido desligarse, no ha querido circuncidarse de esas amistades que tenía en el mundo. Todavía está ligado con ese viejo pasado. Y me gusta como lo dice en el versículo 21, lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, dice, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Entonces, ahí está esa naturaleza pecaminosa, todavía esa tentación, esa debilidad que todavía permanece pues en nosotros, que aún seguimos pecando día a día. Pero el verso 24 empieza a poner la solución. Es la expresión que dice Pablo, soy un pobre desgraciado, dice en esta versión. ¿Quién me liberará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Es tan consciente de que está perdiendo la salvación, es tan consciente de que no va a heredar ese reino donde continúa allí. Y vemos en el versículo 25, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Ahí está la respuesta, ahí está la salvación. Jesucristo nuestro Señor. Es mi comentario, hermano. Ok, hermanito. Pío.
Todavía no. Javier. Nicolás. Todavía no. En aquel tiempo Dios dijo a Josué, ¿cómo dijo? Le dijo muchas cosas, pero una de que le dijo, consagra a tu gente porque mañana yo haré sabiduría. ¿Sí me entienden? Perdón, hermano, deja apagar esto. Pero no se te olvide encenderlo de nuevo. A mí se me olvida encenderlo y la gente O me sea, llama. Me dice, cuando José llama a su pueblo, le dice, consagrado, conságrense. Lo que José estaba diciendo es, pongámonos a cuentas con nuestro Dios, ¿verdad? Porque Dios quiere hacer maravillas con nosotros. Dios nos quiere seguir usando, entonces tenemos que ponernos a cuentas a diario con Él. En esa oración constante, pedirle perdón por el pecado que cometemos a diario. El apóstol Pablo lo dice, ¿verdad? Si hay un pecador, yo soy el primero. Y es la lucha del bien y el mal, lo que dijo mi hermano Samuel, pero Cristo Jesús, ¿verdad? Es la respuesta. Agarrémonos de la palabra, usted sabe, tiene poder. La palabra dice en Jeremías que es como un martillo que quiebra, ¿verdad? Deshace, quita, borra. Y la palabra nos mantiene. Somos somos el blanco del enemigo. Y siempre está buscando la manera de cómo hacer caer al siervo de Dios. Consagrémoslo, pongamos la cuenta todos los días con mi Dios. Segunda de Corintios 7:14, ¿verdad? Nos habla para que Dios pueda seguir soportando, apoyando nuestros ministerios. Ese es mi comentario, hermano. Gracias, Nicolás. Bueno, mientras déjenme que me dejan hacer un comentario mío o no. sí, hermano, Sí. ¿Seguro? rápido, Cortito. cortito, con un poquito de café. Mire, si vamos a Santiago, capítulo 1, hay dos cosas ahí que son sumamente importantes. Santiago 1. Santiago 1, que va junto con lo que leímos, ¿verdad? Porque mire lo que dice en Santiago 1, dice, el versículo 2 dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. ¿Verdad? Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios. ¿Verdad? Amén. Ahora, oigan bien lo que acabamos de leer. Dice, tengan por sumo gozo, hermanos, cuando saben, ¿verdad? Cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo, porque saben que la prueba de su fe produce paciencia. O sea, hay una sabiduría que Dios nos da. Y cuando el apóstol Pablo está escribiendo Romanos, no es un tonto ni un jovencito recién bautizado, ¿verdad? Es un apóstol de Jesucristo que ha recibido toda la instrucción y todo el entendimiento, además de que estudió bajo Gamaliel. Es un varón maduro. Entonces, el maduro entiende las pruebas, sabe que están ahí, pero saben que son para su propio bien. La siguiente prueba de que habla aquí está del capítulo 8 en adelante, que es del versículo 8 en adelante de Santiago, donde habla de las pruebas de la tentación, que es lo mismo. ¿No? Las pruebas son externas, la tentación es interna, pero es la misma cosa que te está pasando. Y lo que me está enseñando el apóstol aquí en el capítulo 7 es que un cristiano tiene la conciencia bien aguda, sabe lo que está bien y lo que está mal. Los deseos no cambian, ¿verdad? Si yo voy con el médico y el médico me dice, usted es diabético, no puede comer azúcar, ¿eso hace que a mí no me guste el azúcar? No. Al contrario, lo deseo más, ¿verdad? Me Amén. gusta más el azúcar desde que me dijeron que no lo puedo tomar. Y así es el pecado, pero cuando yo me doy cuenta de que eso es lo que va a pasar, puedo escoger. Entonces, eso es sabiduría. Sabiduría es la habilidad de escoger lo correcto.
¿verdad? La sabiduría es el entendimiento del conocimiento que Dios nos está dando. O sea, y la gente realmente en este mundo no sabe lo que es el pecado. Cuando tú estabas inyectándote el roche, ese no sé qué, Henry, ¿tú Sí, pensabas que era malo? No, está bueno, no, es bueno, puro placer, ¿verdad? Y pagaba la bastante. cocaína, puro placer, hasta lo paga uno por usarlo, ¿verdad? Exacto. Y, igual la inmoralidad, la prostitución, todas las cosas que hace uno como ser humano, todo lo que es pecado, no tiene uno la conciencia de que está haciendo lo mal. Pero la palabra de Dios nos da sabiduría, porque aquí dice, fíjese, después de lo que le dice en el versículo 2, tengan por sumo gozo, ¿verdad? Cuando se hagan diversas pruebas, porque sabiendo que esto dice el versículo 5, si a alguno de ustedes le falta, ¿qué? Sabiduría. Sabiduría, ¿qué hay que hacer? Hay que ir a Dice conseguir. ¿Y dónde se consigue? ¿Cuál es la fuente de sabiduría? Dios, Dios. Y nada más una. la Biblia. Y Dios nos lo da a través de su palabra. Segundo de Timoteo 3, 15 y 16, ¿verdad? Puede hacerles permanecer en la palabra, ¿verdad? Porque puede hacerles sabios para salvación, ¿verdad? Sabios para salvación. De eso se trata de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos indica exactamente la posición de Dios de justicia. El Evangelio se revela la justicia de Dios, Romanos 1:16. Entonces, para nosotros, la, la diferencia primordial y máxima es que se nos informa y nuestra conciencia se agudiza. Sabemos exactamente lo que nos hace daño y lo que no nos hace daño, ¿verdad? Si a mí me explican, cuando yo quiero meter el dedo en el enchufe de la pared, me explican lo que va a pasar y lo creo, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Por más ganas que tenga de hacerlo, no lo voy a hacer. Entonces, la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento, la verdad, es la que me da a mí esa situación. Yo me tengo que dar cuenta de que estoy vendido al pecado. Yo me tengo que dar cuenta que estoy siendo controlado por Satanás. Me tengo que dar cuenta porque la única forma de liberarme de Satanás es que alguien me libere. Yo no tengo la habilidad de hacerlo. Por eso la palabra dice aquí en el final del capítulo 7, en el capítulo 8, gracias doy a Cristo, ¿verdad? Porque cuando estoy con Él me puedo satisfacer, ¿verdad? Y Él me librará de este cuerpo de muerte. Gracias doy a Jesús, a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y el 8, ¿verdad? Los que están en Cristo Jesús, no hay condenación. ¿Por qué? No es porque no hay condenación, simple y llanamente, no, es porque los que no andan conforme a la carne, como dijo el hermano Justo, ¿verdad? Sobre el lobo rabioso de este lado, ¿o qué era? ¿Qué era caballo o lobo o qué animal era? Se me olvidó qué animal era, ¿verdad? O la ovejita de este lado, ¿verdad? Y no, o era lobo también. De todos modos, o sea, la ilustración es esa. La ilustración es, yo sé que por un lado me están peleando y por otro lado están abogando, pero hay uno que tiene fuerza para llevarme. Ahora, fíjate lo que me lleva, la forma que me salva. Está muy claro. Segunda Timoteo, capítulo 2. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 24 al final, que dice, y alguien me hace el favor de leerlo. Segunda de Timoteo. Capítulo 2, versículo 24 al final del capítulo. Capítulo 2, 24. Segunda de Timoteo 2, 24. Amén. Tengo 7, el micrófono está abierto. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Ese es 2 Timoteo 2:24. Hasta el 26, hasta el final. Hasta el 26. Que con mansedumbre corrija a los que No, se oponen. del 25, o sea, del 24 al 26 completito. Ok. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Amén. ¿Se fijaron lo que escuchamos? O sea, aquí nos está diciendo cómo llegar a la gente. O sea, debemos llegar a ellos con mansedumbre,
pero ser aptos para enseñar. Y nuestra intención con uno nuevo no es hacerle arrepentir de sus pecados, ¿se fijaron? Es arrepentirse de no querer estudiar la palabra a querer estudiar la palabra. Fíjense bien. ¿Qué hizo el hijo de pródigo cuando volvió en sí? ¿Qué hizo? Reconoció. Reconoció y regresó y tomó la decisión y regresó, ¿verdad? Volviendo en sí, escapen del lazo del diablo. O sea, ¿cuál es nuestra situación? Darnos cuenta de que estamos en la cárcel, estamos bajo el lazo del diablo. Y la única forma que podemos escapar del lazo del diablo es con sabiduría. Y esa sabiduría proviene ¿de dónde? De la palabra. El conocimiento de la verdad. Porque me dice qué es lo que está mal, cuál es la consecuencia de lo malo, ¿verdad? ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Romanos 6:23. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. 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 Así de sencillo, ¿verdad? Para empezar. Ayer, Me pregunta si yo me bauticé por miedo al principio. Sí, yo sí. No, yo no quería irme al infierno, ¿verdad? ayer, cuando ponemos esos ejemplos y basándonos en lo que usted está conversando, usted está alegando, ahí no podemos ir a Josué 1:8-9, que es, y vas al 6 y le dice, y mira que te mando que tú escudriñes esta palabra de día y de noche. Sí, cuando le manda a Josué escudriña de día y de noche, le está diciendo, mira, aliméntate de esta palabra de día y de noche, porque así harás prosperar tus caminos, ¿verdad? En todo lo que tú hagas. Mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque el Señor tuyo andará contigo donde quiera que tú vayas. Hay personas que dicen que siguen a Dios, tienen el nombre de Dios en la boca, creen en Dios, pero no le creen a Dios. ¿Qué es lo que no le creen a Dios? Esta palabra preciosa, esta palabra de vida, que no la experimentan, inclusive personas que llevan tiempo, no la experimentan, no la viven. Es decir, si nos vamos aquí, a este mismo capítulo donde usted está, segunda de Timoteo 3:16, y está Siri. Siri quiere hablar de la Biblia también, pero se cayó la boca. Segunda de Timoteo 3:16, ¿verdad? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Pero para qué? Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Entonces, pero ¿cómo nos preparamos? Es decir, aquí tenemos la brújula, aquí tenemos el GPS, aquí tenemos nuestra guía, pero hay que hacerlo de día, hay que hacerlo de noche. Es decir, yo le pregunto a personas, no, pero yo tengo tiempo para estudiar la Biblia, pero seguro que comes todos los días. Sí, tengo que comer, porque si no me muero, bueno, te pasa igual. Cuando tú no lees, cuando tú no estudias, cuando tú no preparas, mueres intelectualmente, tu cerebro se atrofia, pero espiritualmente mueres, porque esta vida que tú tienes no es la que vale, la que viene. La que viene es la que vale. Se lo enseñamos a los jóvenes, se lo enseñamos a los que estamos juntos, los que estamos aquí. Este camino, como dice el Señor, es estrecho, es angosto, es difícil, pero no imposible, porque el Señor está con nosotros. No lo puedo. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13, ¿eh? Sí, pero apoyado en Él. Por sí solo no podemos, pero instruyéndonos, alimentándonos. El perro, la carne, el perro, la justicia, y ahí vamos. Ahí lo hacemos. Pero si no lo hacemos así, si no alimentamos la parte espiritual, ese perro de pelea carnal nos come, nos devora a cada uno de nosotros. Si no nos damos cuenta que existe, no nos defendemos. Tenemos que reconocerlo primero. El archienemigo existe. El archienemigo existe.
El que no reconozca que el archienemigo existe, entonces no tiene con quién pelear. Primeramente hay que reconocer que hay alguien con el que estamos peleando constantemente, desde que abrimos los ojos hasta que los cerramos. Pero cuesta, ¿verdad que lo hablamos? Lo conversamos, lo estudiamos. Yo llevo 16 años en el Evangelio y lo he estudiado, lo he aprendido, lo he predicado, lo he dado en clase, me lo han vuelto, y a veces cometemos el error. El Señor es bueno y sabe que somos imperfectos, que somos de mente limitada, pero es su gracia, ¿verdad? Su gracia es la que nos conserva la intención en el corazón de que nos caemos, pero nos levantamos y seguimos en este proceso. Pero allá afuera, esas personas están sin esta protección, sin ese conocimiento, sin ese Dios precioso y poderoso que es quien nos cuida, y perecen día a día. Yo le llamo, comentaba con mi hermano Samuel, yo le llamo los zombies, ¿verdad? Uno ve las películas de los zombies, son zombies, igual que en la película. Están caminando, están haciendo cosas, pero no están vivos, no están viviendo. Son del Señor. Viene el discípulo y le dice al Señor Jesús, ¿qué tengo que hacer? Y le dice todo, dice, deja que entierre a mi padre y entonces después te sigo. ¿Y qué le dice el Señor? Deja que los muertos entierren a los muertos. Y él se quedó como que muertos, si están, porque los que estaban allí, porque el que sabe el corazón es el Señor, ¿verdad? El que sabe lo que hay en los corazones es el Señor y conoce a todas las personas. Estaban tan muertos como que muertos que ya iban a enterrar carnalmente. Y así no está pasando con el mundo, no está pasando en todas partes. Entonces la misión, bueno, el Señor nos dio la misión. Aquí estamos preparándonos, nos estamos nutriendo de esta palabra preciosa para poder transmitirla en el nombre del Señor con sabiduría, porque el corazón es duro como el de Faraón, pero hay que seguir martillando a ver si esos corazones rompen. No es con mansedumbre, como lo leímos. Con mansedumbre, así como en Timoteo 2:24, como usted que acaba de leer. Javier, quiere decir algo. Levantó la mano. Escuchamos. Gracias, queridos hermanos. Sí, yo miro en Romanos capítulo 7 lo que Pablo experimentó. Y esa es una realidad, ya sea en personas maduras o como en el caso de Pablo, ¿no? Pero en realidad, si estamos hablando de niños en Cristo, imagínense la deficiencia que puede tener el niño. Yo miro en Efesios capítulo 6, que ustedes conocen, que hay que colocarse toda la armadura de Dios. El problema es que, como estamos en guerra, no nos vestimos correctamente con el vestido que corresponde. Y entonces, al no vestirnos correctamente, entonces viene el enemigo y nos ataca por ese lado. De allí, la recomendación o la orden que da es que nos vistamos con toda la armadura de Dios. Y voy a leer la parte. Dice Pablo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos. Bueno, ya de aquí en adelante vamos a leer la armadura. Cómo debemos estar preparados para poder luchar contra ese enemigo poderoso. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. He allí un elemento de la armadura, la verdad. Y vestíos con la coraza de justicia, la justicia. Y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. El evangelio de la paz. Son los elementos de la armadura. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración, y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, si nos vestimos con toda esta armadura, va a ser un poco difícil para el enemigo que nos venza, ¿verdad? Entonces el problema o la ignorancia que nosotros tenemos es que a veces nos olvidamos de ponernos toda la armadura. Y allí es donde el enemigo pues puede atacar y el enemigo no tiene misericordia. Él destruye, devora, mata, no lo va, digamos, no lo deja herido, sino que lo mata. Entonces, estamos en una lucha donde debemos estar permanentemente con la armadura de Dios. Ese era mi comentario también. Gracias. Amén. Me gusta, Javier, un punto que me vino a la mente ahorita, que viene a ser con lo que dijo Henry hace un ratito sobre a veces cuando estaba dormido, tenía pensamientos y sueños pecaminosos, pecadores, ¿verdad? Y a veces simplemente cuando cierra uno los ojos, ¿verdad? Y la verdad del asunto es que la palabra nos dice que tenemos que estar alertas. El que quiere estar firme, alerta que no caiga. 1 Corintios 10:12. Y alerta quiere decir totalmente en sus 5 sentidos. Cuando cosa tan pequeña como cerrar los ojos, ya no estoy en mis 5 sentidos porque la vista ya la perdí. Ya la cerré. Fíjate bien, ¿no? Ponte a pensar. Y claro, dormido puedes tener toda clase de sueños malísimos porque no tienes defensa. Estás semiconsciente nada más. Entonces no está uno en su conciencia para defenderse, ¿verdad? Vestirse de la armadura de Dios es estar alerta, ponerse pilas. No sé si le dicen pila en Colombia o en Cuba. El gato negro. Ponerse las pilas, ¿verdad? Sí, sí lo dicen. Sí, amén. Ponte las pilas, ¿verdad? Sí. Pilas Ponte Colombia, pilas, le ¿no? decimos acá. Ponte pilas, sí. O sea que hay que estar siempre alerta, no tener mucho cuidado. Y no hay problema, Henry. Si cerrar los ojos causa que peque, no los cierro.
Aunque a veces hay que cerrarlos para no pecar, ¿verdad? Pues eso depende de lo que esté enfrente de uno, Amén. pero la idea es estar alerta. La idea es estar alerta, ¿verdad? Y por eso también cuando nos hacemos viejitos, ¿verdad? Se pierde algunos de los 5 sentidos, ¿verdad? Ya no saboreas, ya no oyes, ya no miras, ya no ves, ya no... Se vuelve más problemático, ¿verdad? Se vuelve más problemático. Por eso es tan importante ir haciéndose más fuerte cada vez, pero esa base de la armadura de Dios, que es una armadura espiritual, ¿verdad? Amén. Amén. Pío, Amén. está muy calladito. Sí, Pío, Sí, hermano. nuestro ¿Tiene algo que maestro. decirnos? ¿Cómo quiere decirnos? Sergio. No, Sergio debe estar cenando entonces. Alimentando la carne. Estoy escuchando, Hey, hermano. apareció por ahí. Ya apareció. Se defiende, Que la, hermano. Defiende. Sí. es la hora de matar a los niños. Con la carne Están roja, acostando ya. hermano. Qué bueno. No, tranquilo, no se preocupe. Hermano Roberto, mi hermano mayor lo mandaba a nosotros cuando éramos niños a ir a la tienda y comprar los cigarros. Y le decíamos que era malo los cigarros. Y él decía que era un chantaje del gobierno, que te ponían, como dicen los cubanos, Fidel te regala el entierro, pero te mata de hambre. Entonces, cuando él fue al doctor, porque se sintió una pelotica en el pecho y le dijeron que tenía cáncer, agarró los cigarros y lo botó. Ya no le importaba si era chantaje del gobierno o de él o del que sea. Sabía que era malo y sabía que iba a morir. Y por eso él pudo botar los cigarros de una vez. Antes decía que no, que a él le gustaba mucho a fumar. Entonces, nosotros lo que vemos es que podemos decir, no, es que me gusta mucho el sexo, las mujeres, esto, lo otro, pero cuando vemos la razón o la verdad, estamos dispuestos a dejar todo por todo para poder ser a salvo, para no morir los jóvenes, para no morir de un cáncer o de algo que el mundo no tiene que morirse. Entonces, cuando él dejó el cigarro, yo le preguntaba, y dejaste de fumar, de verdad, y dice, sí, chico, ¿tú crees que yo soy bobo? ¿O qué? En cubano, ¿no? Cubano. Porque él no quería dejar de fumar antes. A mí me gusta el cigarro, el tabaco, todo lo que sea de fumar o de masticar, pero no me gusta hasta el punto donde tengo que dar mi vida por esas cosas. Entonces, cuando a él le dijeron que tenía cáncer y que le daban meses de vida, él enseguida agarró los cigarros, lo botó en la basura y más nunca lo encendió otro cigarro. Y no lo dudo porque él no quería a morir joven y a morir de cáncer. Una muerte horrible que hay en Dios, que hay en este mundo. Le aplicó, creo que lo que dice Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Exacto, Nos pasa a los cristianos, pero le pasa al mundo también, que exacto. no quiere saber lo más importante, la escritura divina, es la que da la salvación. Y así le pasa a las personas. Ahí a muchas personas, aprendí hace mucho tiempo, dice que el hombre nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. Se pone viejo demasiado pronto y sabe demasiado tarde. Eso le pasa al ser humano. Tristemente, esa es la realidad de esta humanidad sin reconocer al Señor. A veces nos concentramos en cosas no tan importantes y cuando volvemos a mirar, como dicen los americanos, it's too late.
demasiado tarde. Bueno, Too late.